Mirá todos los peluchitos. Matías McLaughlin en Cheque en Blanco. Mati, ¿qué tenemos? Bueno, Alfred, vamos a hablar de fuga de cerebros, porque si hay un sector castigado en la era Milei es el sector de educación y el sector de ciencia. Iba a caer en un chiste a lo tucu y me reprimí. Seguí. Salió el tucu para esto. No, por eso. Bueno, fuga de cerebros es un término muy utilizado en dictadura, también en el gobierno de Macri, y ahora se vuelve a utilizar en el gobierno de Milei, que es ante la poca inversión, digamos, que hay en el sector educativo y científico. Justamente becarios del CONICET, investigadores, científicos y profesores de las universidades públicas dejan el sector, se alejan del sector y se van o al sector privado o abandonan sus investigaciones o directamente se ponen a trabajar de otra cosa. Y esto va a repercutir, y ya repercute, pero sobre todo a futuro, va a repercutir en la educación y en la ciencia argentina. Para conectarlo, esta semana hubo un paro universitario, 22 y 23 de abril. ¿Por qué pararon? Bueno, básicamente, como dice el siguiente gráfico, desde que Milei asumió hubo una inflación acumulada del 197% y en ese mismo lapso los salarios docentes aumentaron apenas entre un 68 y un 86%. Ahí vemos la brecha, la más chica, la brecha es de un 111%. En cualquiera que puede vivir se puede dar cuenta que es muy difícil, digo, con el aumento de la inflación que hubo y que sigue habiendo y tan poco aumento salarial, nada, los docentes hacen malabares o tienen que tomar cada vez más horas o trabajar de otra cosa para poder llegar a fin de mes. Por este motivo se está empezando a pensar en una tercera marcha federal universitaria. ¿Y por qué digo esto? Porque en cada marcha federal universitaria, luego de cada marcha, hubo una respuesta del gobierno y hubo una, aunque pequeña, pero hubo una mejora. Para hacer un raconto cronológico, en abril de 2024 fue la primera marcha federal universitaria y a partir de eso se logra el aumento del 70% en el funcionamiento de las universidades. No hay mejora salarial, por lo tanto, la crisis sigue. Pero esa fue la primera marcha federal universitaria. Sí, que permitió, por ejemplo, que haya luz. O sea, cosas básicas, ¿no? Ese 70% que permitió que las universidades puedan pagar la luz de la universidad. No sé, a cuestiones de limpieza de la papel universidad. Higiénico en los baños. Las Exacto. cosas básicas. Básico. No es que, ay, qué bien que está. Es, bueno, un poquito para que sigas tirando un poco ahí al límite. El reclamo era anterior, pero luego de esa marcha se logra. Septiembre de 2024 se aprueba la ley de financiamiento universitario, que en octubre la veta Milei, y luego viene la segunda marcha federal universitaria. ¿Qué logra esta segunda marcha? Un aumento parcial también en el funcionamiento, y ahí sí hay una mejora salarial. Luego de eso, nunca hubo una mejora más para ningún docente, ni salarial, ni en el funcionamiento, ni nada. Por eso se está hablando de impulsar para mediados de mayo la tercera marcha federal universitaria, a ver si luego de esta presión se logra un aumento salarial, porque estamos viendo que los salarios son paupérrimos. ¿Cómo llegan a fin de mes los docentes universitarios? No lo sé, hasta se viralizaron docentes que van todos los días y dan 2 horas de clase que ganan 160.000 pesos en mano. Vergüenza. Confirmo. Un docente universitario, una vergüenza. No solamente la educación está en una crisis, sino también la ciencia, y tal es así que uno de los golpes más duros fue la virtual desaparición de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que vos decís, ¿qué será esto? Bueno, básicamente es la que financia los proyectos de investigación. Sin esa agencia no se financia ningún proyecto, no se desarrolla ninguna investigación, que es lo que está pasando, porque hay un montón de proyectos que están parados, tal es así que están reclamando hasta que no tienen insumos básicos en los laboratorios para continuar las investigaciones. Vamos al segundo gráfico para demostrar la caída en la ciencia. Bueno, la inversión en la ciencia y en la tecnología en relación al PBI nacional, ¿sí? En 2023 era de 0,30, ¿sí? En 2024, ya con Milei, baja al 0,20% del PBI nacional y hoy estamos en el 0,15%, la mitad de lo que era en el 2023, cuando se va Alberto. Esta es la inversión, o sea, el porcentaje de lo que se invierte en ciencia y tecnología en relación al PBI nacional. Es una decisión política clara, Totalmente. porque
nominalmente, a nivel la cantidad de plata, del dinero, no es mucha dentro de todo el presupuesto nacional. Si vos agarrás y decís, bueno, ¿qué pasa con seguridad social, que incluye los planes sociales y jubilación? Se lleva el 50% del total del gasto, ¿no? Entonces, la que va a ciencia y técnica, pero son monedas dentro de ese total, pese a todo eso, lo baja a la mitad. Bueno, eso es una decisión política deliberada de ahogar y de destruir la ciencia argentina. Total, y además, perdón, ¿no? Como el CONICET depende de la UBA, ¿no? De la universidad pública. Y la universidad pública es autónoma del Estado. Entonces son esos lugares del Estado en los cual el Estado no se puede meter, ni con los docentes, o sea, no puede echar docentes universitarios porque es autónoma. Lo mismo con el CONICET. Entonces, ¿qué puede hacer? Cagarlos de hambre. Exactamente. Otro ejemplo, desde que asumió La Milei... Tujita con esa frase me parece que está influenciada por el Tucu, Por el Tucu. ¿no? Sí. ¿No? Por eso Me se parece. Hay La una cuestión profundidad que del análisis, decís vos. lo estoy viendo, me parece. Mati, algo que vos decías en el inicio de tu informe también es que muchos de estos científicos o dejan de laburar o se van al sector privado. Exacto. Entonces, vos hoy tenés cerebros al servicio del sector privado. Eso supone que, no sé, hayan una droga para tratar alguna enfermedad determinada o otra rama de la ciencia y ya no están al servicio de todos, sino que están al servicio de manos privadas. Eso hay que contemplarlo, ¿no es cierto? Después al Estado le cuesta un huevo acceder a esa medicación o el producto que sea. Claro. El Tucu sigue influenciando. Y, digamos, a todos nosotros también en consecuencia. Exactamente, separan investigaciones de vacuna, investigaciones para el sector agrícola, para el país básicamente. Quedan todas para esas investigaciones y van al sector privado o directamente se frenan y no se hacen más. Digo, hasta que el Estado o algún privado le interese financiar esa investigación. Otro ejemplo de la caída, el próximo gráfico, los salarios y las becas de investigadores y del personal del CONICET cayeron un 33,8% desde que asumió Milei. Ahí también vemos la fuga de cerebros. Si cada vez ganas menos y si te ofrecen del sector privado o de otro sector un laburo mejor, una remuneración mejor, te vas. Y ahí está claramente la fuga de cerebros. Y el último gráfico, para entender la crisis de los últimos 10 años, desde el 2015 hasta hoy, miren cómo fue fluctuando la inversión en el presupuesto del CONICET. Es el presupuesto del CONICET. Y ahí vemos, si podemos sacar el graph, vemos, en el 2015 sería el 100%, el último año de Cristina. Luego con Macri los primeros años se mantiene ese presupuesto del CONICET, empieza ya a bajar con Macri del 99% al 84%, 77%. Llega Alberto, sigue bajando, contemplemos que fue el 2020, el año de la pandemia, baja, pero luego, los últimos 3 años, Alberto aumenta el presupuesto del CONICET, casi hasta llegar a un 100%, y ahora, bueno, llegan los últimos 2 años de Milei, en donde baja abruptamente del 96%, el presupuesto del CONICET pasó a ser del 66%. En los porcentajes que vos decís, para entenderlo bien, creo yo que lo entiendo así, es que el 100% es la última inversión del gobierno de Cristina. Exacto. Y cómo empieza a bajar en los próximos gobiernos. Constante, claro. O sea, bajó respecto al último año de Cristina el 34%, claro. Lo que está gastando. Se invertían 100 en el Cristina, ahora 66. Exacto. Bueno, y ahí está nuevamente lo que hablamos, esto de el poco interés, el desinterés absoluto del gobierno de Javier Milei. Y por último, hablé con Valeria Edelstein, que es doctora en química, investigadora independiente del CONICET y docente, que se ha hecho muy viral. Ella, cuando hace poco ganó un premio en frente de los nuevos funcionarios de la cartera de ciencia, les dijo justamente eso, que no, en la cara aparte, que no les interesa invertir, que les importa muy poco la ciencia y la soberanía. Y Valeria Edelstein, justamente le pregunté sobre las consecuencias del ajuste en ciencia, y esto me decía. Las consecuencias más catastróficas del recorte y del financiamiento del sistema científico-tecnológico, sin duda, son las que vamos a ver en el futuro, no necesariamente ahora ya, en el corto plazo. El CONICET, por otro año más, volvió a quedar rankeado en 2025 como la institución científico-tecnológica gubernamental más importante de Latinoamérica. La destacadísima posición actual del CONICET se la debemos a investigaciones que tuvieron lugar en años anteriores, pero si no tenemos recursos humanos, que son los que se está yendo del país,
sin administrativos y administrativas, que son quienes están sufriendo la mayor parte de los despidos, sin reactivos para los laboratorios, sin combustibles para los vehículos para hacer trabajo de campo, sin recursos para pagar viajes a congresos y contarle a la comunidad lo que se está produciendo. Sin todo eso, la ciencia en los próximos meses se va a terminar de paralizar. Que la ciencia argentina mantenga su productividad no es solamente difícil, es literalmente imposible. Y este recorte tiene efectos en la sociedad, tiene consecuencias en las personas. Necesitamos seguir haciendo ciencia por y para el pueblo. Y con un sistema científico-tecnológico completamente desmantelado, desguazado y desfinanciado, eso no se puede hacer. La situación es crítica, sin ciencia no hay soberanía y sin ciencia no hay futuro. Matías McLaughlin en Cheque en Blanco. Señoras y señores, sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei.